Hoy vas a conocer la historia de Javier Montoro, un hombre que creía que podía vivir por encima de cualquier consecuencia. Mientras su esposa, Camila Herrero, enfrentaba el embarazo y mantenía en pie el imperio familiar, él buscaba emociones fáciles en los brazos de una amante. Pero el destino tiene una forma curiosa de poner cada pieza en su lugar, y aquella noche, frente a una audiencia influyente, Javier aprendería que la traición tiene un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Esta es una historia de orgullo, venganza y superación, y si te gustan los relatos que tocan el corazón y hacen justicia, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar hoy es imposible de olvidar. Javier Montoro caminaba por el amplio despacho como si todavía fuera dueño de su propio destino, aunque cada paso resonaba más vacío que las arcas de la empresa heredada de su padre. Las paredes, que un día exhibieron diplomas y premios, ahora parecían simples recuerdos irónicos de un imperio que se desmoronaba. Los acreedores ya no eran solo nombres en cartas formales, se habían convertido en voces impacientes, llamadas diarias, reclamaciones que se amontonaban sobre su escritorio. Y, en medio de esa tormenta financiera, solo había un ancla impidiendo que Javier se hundiera del todo: Camila Herrero. Ella, con un apellido que abría puertas y una fortuna capaz de apagar incendios, sostenía el lujo que él insistía en exhibir. Desde las corbatas importadas hasta los viajes improvisados, todo llevaba la firma invisible del esfuerzo de ella. Pero Javier, acostumbrado al sabor de la conquista fácil, había decidido cambiar la seguridad del amor por una aventura embriagante con Estefanía Lafuente, una mujer que hablaba menos de estabilidad y más de fuego. Aquella noche, el calendario social de la ciudad brillaba con un único evento: el gran baile benéfico organizado por el Imperio Hotelero Herrero. Era el tipo de ocasión que atraía a políticos, empresarios, celebridades, y donde cada detalle estaba pensado para transmitir poder. Camila, embarazada de pocos meses, desempeñaba el papel de anfitriona con la misma elegancia con la que manejaba contratos millonarios. Sonreía a las cámaras, estrechaba manos y escondía el cansancio en los hombros con un simple ajuste en su vestido de seda. Javier, en cambio, había inventado una excusa vaga sobre una reunión urgente y desapareció de los bastidores de la fiesta. Mientras la orquesta afinaba instrumentos y el maestro de ceremonias probaba el micrófono, él ya cruzaba discretamente el vestíbulo del Hotel Imperial, pero no para encontrarse con su esposa. El salón elegido para la supuesta reunión era, en realidad, el bar más reservado del hotel. Entre botellas de cristal y luces tenues, Estefanía Lafuente lo esperaba con un vestido que parecía hecho para desafiar cualquier moral. No era del tipo que pasaba desapercibido, cada mirada que recibía era devuelta con una sonrisa calculada, como quien sabe el efecto que provoca. Cuando Javier se acercó, ella alzó la copa y, en un gesto lento, lo invitó a sentarse. «Hoy volverás a sentirte vivo», susurró, y las palabras se expandieron en el aire como un perfume caro. Javier sonrió, creyendo que esa noche sería su regreso triunfal, sin imaginar que el destino, irónico y cruel, ya alineaba sus piezas para un jaque mate público. Mientras brindaban, el sonido amortiguado de la fiesta llegaba como un recordatorio lejano de dónde debería estar. Javier eligió ignorarlo. Estefanía hablaba de viajes a la Riviera Francesa, de negocios informales que podrían dejar ganancias rápidas, y de cómo la vida era demasiado corta para vivir con ataduras. Él escuchaba y, en su mente, dibujaba imágenes de un futuro donde ya no tendría que fingir ser el marido perfecto. «Camila es fuerte, lo superará», murmuró, como si se justificara ante sí mismo por la traición que alimentaba. Estefanía rió, inclinándose un poco más. «No se trata de ella, Javier, se trata de nosotros». Él no lo percibió, pero esa frase tenía el peso exacto de la ruina, porque nosotros para Estefanía siempre significó hasta donde me convenga. Mientras tanto, en el salón principal, Camila sonreía a los invitados, pero sus ojos recorrían el lugar con la naturalidad de quien percibe cada ausencia. No era la primera vez que Javier esquivaba compromisos importantes, pero aquella noche había algo distinto. Sentía, muy dentro, que su ausencia no era solo física, sino simbólica. Un instinto que quizás solo las mujeres con una vida difícil y marcada por el esfuerzo comprenden, ese presentimiento que mezcla amor, duda y el amargo sabor de la traición. Aún así, mantuvo la compostura. El evento era sobre caridad, sobre mostrar fuerza y, en cierto modo, sobre demostrarse a sí misma que estaba por encima de cualquier ofensa. Javier, por su parte, disfrutaba cada minuto al lado de Estefanía. En aquel rincón apartado, lejos de las miradas curiosas, se permitía gestos que hacía meses no le daba a su esposa,
una mano en el rostro, una risa más suelta, una confesión aderezada por el alcohol. Contigo olvido todo, hasta las deudas, dijo, medio en broma, medio como una verdad incómoda. Estefanía, tan práctica como siempre, respondió, ¿y con qué piensas pagar esta nueva vida, Javier? Porque el amor no liquida cuentas. La pregunta, lanzada en un susurro, quedó flotando en el aire, mezclándose con el tintinear de las copas y el murmullo lejano del pasillo. Javier apartó la mirada, sin valor para admitir que su plan implicaba vender mucho más que simples acciones de la empresa. La ironía era que, en el mismo momento en que Javier creía tener el control, la noche ya comenzaba a escapársele de las manos. Algunas personas en la fiesta murmuraban sobre su ausencia, y uno de los fotógrafos más influyentes de la ciudad, al no encontrarlo en el salón, decidió dar una vuelta por el hotel. Fue entonces cuando un clic silencioso capturó a Javier y Estefanía juntos en el bar. Una imagen todavía guardada, pero con el poder suficiente para incendiar el evento cuando saliera a la luz. Y saldría. Porque los secretos, especialmente los regados con traición y venganza, siempre encuentran un escenario donde revelarse. Mientras el camarero servía otra ronda, Estefanía tocó el brazo de Javier con un aire conspirador. «Sabes que ella no va a reaccionar bien cuando se entere», dijo, casi como quien busca provocar. Javier sonrió, pero era una sonrisa tensa, de quien no quiere prolongar el tema. Es inteligente, entenderá que las cosas cambian. Estefanía rió suavemente, moviendo la cabeza. Javier, cariño, nadie acepta perder así, y menos una Herrero. Sus palabras, cargadas de ironía, pasaron inadvertidas en ese momento, pero resonarían con fuerza cuando la noche diera su giro. En el salón principal, el maestro de ceremonias ajustaba el micrófono, listo para anunciar el próximo discurso. Camila, aún sintiendo el peso del embarazo y la incomodidad en los pies, se mantuvo firme. Con cada aplauso, con cada saludo, reforzaba para sí misma que estaba allí por algo más grande que Javier. Pero, entre un brindis y otro, una decisión comenzó a tomar forma dentro de ella. Y esa decisión, silenciosa y calculada, tendría el poder de convertir aquella noche en algo que nadie jamás olvidaría. Porque, a veces, la justicia no llega solo en los tribunales, llega en el momento justo, frente a las personas correctas. Y así, mientras Javier se perdía en la ilusión de un nuevo comienzo con Estefanía, las piezas de algo mucho más grande ya estaban en movimiento. Un engranaje invisible que él no alcanzaba a ver, pero que estaba a punto de cruzarse en su camino con la fuerza de un vendaval. Y cuando eso ocurriera, ni todo el encanto ni toda la astucia serían suficientes para salvarlo. El salón principal del Hotel Imperial parecía esculpido para impresionar. Lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre mesas impecablemente dispuestas, y cada rincón exhalaba sofisticación. Políticos intercambiaban promesas veladas, empresarios cerraban tratos al compás de risas contenidas, y socialites desfilaban como si cada paso fuera un ensayo para la portada de una revista. La música suave de la orquesta se mezclaba con el tintinear de las copas, creando una atmósfera de prestigio y poder. Era el tipo de ambiente en el que las apariencias valían más que las palabras. Javier Montoro, ignorando el peso de las deudas y de la traición que cargaba sobre los hombros, entró con Estefanía Lafuente colgada de su brazo, como si nada pudiera tocarlo. Con cada mirada curiosa que lo seguía, sentía que volvía a estar en la cima. La vanidad lo cegaba. No notaba que, detrás de muchas de esas sonrisas, había juicio y sospecha. Estefanía, radiante con un vestido carmesí, parecía hecha para el contraste. Cada detalle en ella, desde el peinado impecable hasta el perfume envolvente, gritaba seducción. Javier, envalentonado por el orgullo, creía que era el momento perfecto para demostrar que seguía siendo relevante. Al pasar junto a la pista de baile, algunos rostros conocidos se giraron para observarlos, otros murmuraron, como si intuyeran que aquella cercanía llevaba más que una simple amistad. Él se alimentaba de aquello, convencido de que nadie se atrevería a confrontarlo allí, en público. Pero el destino tiene una forma peculiar de ajustar las cuentas, y esa noche no hacía más que preparar el escenario. El maestro de ceremonias, listo para anunciar al siguiente homenajeado, se detuvo al notar el movimiento en las puertas principales. El murmullo se esparció de inmediato, el sonido de las conversaciones se apagó, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Las imponentes puertas de madera se abrieron lentamente, revelando una figura que irradiaba presencia. Camila Herrero apareció como un rayo de sobriedad en medio del calor de la fiesta. El vestido negro de seda,
con pedrería que reflejaba la luz, delineaba su silueta de manera elegante e imponente. No había prisa en sus pasos, cada uno era calculado, como si tuviera todo el tiempo del mundo para saborear ese momento. Su collar de diamantes no era solo una joya, era un recordatorio del poder y de la historia que llevaba consigo. Y no estaba sola. A su lado, del brazo, caminaba Martín Montoro, el hermano menor de Javier. Martín, conocido por su carácter reservado y su lengua afilada, siempre había dejado claro su desprecio por las decisiones de su hermano. Vestía un traje gris impecable, pero era la mirada, firme, directa y cargada de algo entre desafío y satisfacción, la que robaba la escena. El contraste entre la calma elegante de Camila y la tensión contenida de Martín formaba una imagen casi cinematográfica. Una pareja improbable para ese momento, pero que, a ojos de la multitud, tenía un significado inmediato. Algo estaba a punto de suceder. El murmullo creció. Susurros recorrían el salón como una corriente eléctrica. Ella vino con el hermano de él, esto va a terminar mal, ¿y Javier, cómo va a reaccionar? Los comentarios se superponían, cargados de expectativa. Javier, al ver la escena, sintió un nudo formarse en el estómago. La mano que sostenía la cintura de Estefanía comenzó a sudar. La sonrisa que sostenía con tanto esfuerzo vaciló. Estefanía, captando el ambiente, dio un paso atrás de forma instintiva. No era miedo a Camila, era la conciencia de que, en ese instante, su presencia había dejado de ser un secreto excitante para convertirse en prueba viva de una traición. Camila se detuvo en el centro de la entrada, manteniendo el silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Miró a su alrededor, como saludando a todo el salón, y luego rompió la tensión con un tono sereno, pero cargado de intención. Buenas noches, señores, espero que no estemos interrumpiendo nada importante. La frase sonó como una invitación para que todos se fijaran aún más en la escena, y lo hicieron. La orquesta dudó por un instante, como si hasta los músicos quisieran escuchar mejor lo que vendría después. Martín permaneció inmóvil a su lado, reforzando su presencia como aliado, no como simple acompañante. Javier, intentando disimular la incomodidad, dio un paso hacia adelante, pero la sala parecía encogerse a su alrededor. Lo que antes era un mar de rostros amistosos se había transformado en una platea silenciosa, ansiosa por presenciar el próximo movimiento. No había guión posible para esa entrada, era un juego de improvisación, y Camila claramente tenía la ventaja. Sus ojos no titubeaban, la respiración era medida y el mentón erguido transmitía la confianza de quien guarda cartas importantes en la mano. En contraste, Javier parecía un actor sorprendido en el escenario, sin saber sus líneas. Estefanía, que hasta minutos atrás desfilaba con la seguridad de quien se lleva el premio mayor, ahora mantenía la mirada baja. Sabía que no había defensa elegante para esa situación. El vestido rojo, que antes atraía miradas, ahora parecía un estandarte de provocación. Entendía que cada paso de Camila era una acusación silenciosa. Y el silencio, en ese momento, era mucho más ensordecedor que cualquier discurso inflamado. El maestro de ceremonias, percibiendo la tensión, intentó retomar el control anunciando el próximo número musical, pero la atención ya se había perdido. La entrada de Camila y Martín se había convertido en el verdadero espectáculo de la noche. Algunos invitados sonreían discretamente, como quien presiente un giro sabroso, otros mantenían el semblante serio, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo que quedaría en la memoria social por años. Camila, sin prisa, comenzó a avanzar por el salón, arrastrando consigo una estela de expectación. Cuando llegó a pocos metros de Javier y Estefanía, la respiración de todos pareció quedar en suspenso. El tiempo se ralentizó. Y fue entonces cuando las miradas de Camila y Javier se cruzaron, un encuentro silencioso, pero cargado de historias, promesas rotas y verdades aún no dichas. El juego, claramente, apenas estaba comenzando. Javier respiró hondo, intentando recomponerse ante todas las miradas que lo atravesaban como cuchillas. Con un paso rápido, se acercó a Camila, la tensión marcada en la frente. ¿Qué haces aquí, con él?, preguntó, con la voz baja pero cargada de veneno. Era el tipo de pregunta que no buscaba respuesta, sino intimidación. Camila, sin embargo, no retrocedió ni un centímetro. Mantuvo el mentón erguido y, con una sonrisa casi irónica, respondió: ¿con él? Ay, Javier, podría haber venido con cualquiera. Pero elegí venir con la persona que más te conoce. La frase cayó como un cristal hecho añicos en el centro del salón,
provocando que algunos invitados se miraran entre sí con sorpresa y un placer culposo. Martín, al lado de Camila, aprovechó para clavar su propia lanza. Y la que más sabe cuánto te estás hundiendo. Su voz no necesitó ser alta, la claridad de las palabras hizo el resto. Un silencio denso se extendió por el lugar, como si todos esperaran escuchar la siguiente frase. Era una acusación directa, pública, sin margen para malentendidos. Javier sintió el estómago revolverse. Aquello que siempre temió, la exposición de su dependencia económica, ahora estaba siendo arrojado frente a rostros influyentes. Incluso algunos de los inversores presentes, que siempre lo saludaban con entusiasmo, desviaron la mirada para no involucrarse. Estefanía, consciente de que el ambiente se volvía insostenible, intentó intervenir. Con un tono falsamente amistoso, dijo, «Camila, querida, no hace falta lavar los trapos sucios en una fiesta». El uso del diminutivo querida sonó como una provocación mal calculada. Camila soltó una risa breve, sin rastro de calidez. ¿Trapos sucios? Querida, lo que voy a exponer aquí hoy no son trapos, es el cadáver financiero y moral que ustedes intentaron esconder. La frase, aunque pronunciada con tono controlado, tenía la fuerza de una bofetada. Algunos invitados ahogaron un suspiro, otros dejaron escapar sonrisas cómplices, como quien asiste a un espectáculo largamente esperado. Javier sintió el calor subirle al rostro. El instinto le pedía reaccionar, contraatacar, pero cualquier palabra ahora sería combustible para el incendio que Camila claramente había preparado. Intentó dar un paso para acercarse, pero Martín se adelantó, colocándose sutilmente entre él y su cuñada. El gesto fue discreto, pero suficiente para dejar claro que no tendría libre acceso a esa conversación. Javier apretó los dientes, consciente de que, por primera vez en mucho tiempo, no era el quien dictaba las reglas. Camila mantuvo una postura impecable. Sus ojos, fijos en Javier, no vacilaron ni un instante. El embarazo, que podría usarse como excusa para evitar confrontaciones, ahora parecía un símbolo de fortaleza. He pasado meses sosteniendo tus apariencias, pero hoy, Javier, es el día en que la verdad empieza a sostenerse sola, dijo, y la frase reverberó en el salón. Era imposible no percibir la mezcla de dolor y determinación en su voz. Con cada palabra, parecía recuperar un pedazo de sí misma que él había intentado destruir. Estefanía, inquieta, jugueteaba con los dedos, como buscando una vía de escape que no existía. A su alrededor, las miradas se volvían más directas, más acusadoras. Era evidente para todos que algo grande estaba por suceder. Algunos invitados se apartaban lentamente, no para evitar el escándalo, sino para conseguir una mejor vista de la escena. La orquesta, casi de manera instintiva, bajó el volumen de la música, permitiendo que cada sílaba se escuchara con claridad. Javier intentó una vez más suavizar la situación. Camila, ¿no es lo que piensas? Pero antes de que pudiera terminar, ella levantó la mano en un gesto silencioso, cortándole la palabra. No me insultes con esa frase trillada, respondió. ¿De verdad crees que una mujer que ha sobrevivido a una vida difícil, que construyó cada centímetro de su imperio con esfuerzo, no reconocería la traición cuando la tiene delante? El uso de la palabra traición pareció encender una mecha en el ambiente. El murmullo entre los presentes creció, cargado de indignación y curiosidad. Martín cruzó los brazos, un leve gesto de sonrisa formándose en la comisura. Sabía que Camila aún no había revelado lo que realmente tenía en sus manos, y que el impacto sería mucho mayor si todos permanecían suspendidos en esa tensión. Era como presenciar un duelo en el que uno de los bandos aún no ha mostrado su mejor arma. Y Javier, dándose cuenta de ello, empezó a sentir algo que no experimentaba hacía mucho, miedo real. El peso de ese momento no estaba solo en la acusación pública, sino en el hecho de que Camila parecía tener el control absoluto de la narrativa. Cada movimiento suyo estaba calculado para exponer, no solo la infidelidad, sino también el carácter frágil e interesado de él. Y todos allí, desde inversores hasta figuras políticas, eran testigos de primera fila de esa demolición. Las luces del salón parecían más intensas, iluminando cada expresión, cada mínimo gesto, como si el propio ambiente conspirara para aumentar la presión. Y, mientras Javier intentaba entender cómo la situación había llegado a ese punto, aún no tenía idea de que el verdadero golpe estaba por venir. Porque Camila, con la calma de quien ya ha ganado, solo estaba preparando el terreno para exponer algo que nadie allí imaginaba. El momento parecía suspendido en el aire cuando Martín, con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace,
Sacó del bolsillo interior de su traje un pequeño pendrive negro. Sin prisa, caminó hasta el técnico encargado del sonido y vídeo de la fiesta, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Pon esto ahora», dijo, entregando el dispositivo como quien entrega la llave de una caja fuerte. El hombre dudó por un segundo, pero la mirada firme de Martín lo hizo actuar sin preguntas. La pantalla gigante, que hasta entonces mostraba imágenes elegantes del evento, titiló levemente antes de cambiar a un fondo oscuro. Las conversaciones cesaron, y la atención de todos se dirigió a esa pantalla. Había algo en el aire, una sensación de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría el rumbo de la noche. La primera imagen apareció como un golpe visual, un correo electrónico impreso, con el nombre de Javier Montoro claramente visible en el encabezado. A un lado, el logotipo de la empresa Herrero, propiedad de Camila. El mensaje, dirigido a Estefanía Lafuente, no dejaba espacio para interpretaciones benévolas. En letras claras, Javier hablaba de liquidar activos confidenciales y negociar directamente con interesados externos. Las palabras eran frías, comerciales, pero cargaban el peso de una doble traición, al matrimonio y a los negocios. Un murmullo indignado comenzó a recorrer el salón, y con cada nueva página proyectada, el ambiente se volvía más denso. El vídeo avanzó a capturas de conversaciones por aplicación de mensajería. Los mensajes, con la foto de perfil de Javier y Estefanía uno al lado del otro, revelaban diálogos íntimos sobre viajes, encuentros secretos y, peor aún, estrategias para desaparecer antes de que Camila se diera cuenta de la magnitud del agujero financiero. «Cuando ella no tenga nada, yo ya estaré lejos», decía una de las frases enviadas por Javier. Al escuchar su propia voz resonando en el salón, dio un paso instintivo hacia adelante, pero fue contenido por el brazo firme de Martín. «Ni lo pienses. Aquí, solo vas a mirar», dijo el hermano, con un tono bajo pero innegociable. Estefanía, pálida, mordió su labio inferior, comprendiendo que la incomodidad se transformaba en humillación pública. Con cada frase revelada, las miradas hacia ella se volvían más duras, más cortantes. El vestido rojo ya no era símbolo de seducción, sino de exposición. Camila, en cambio, permanecía inmóvil, con las manos sobre el vientre, como queriendo transmitir a su hijo aún no nacido la fuerza de enfrentar una tormenta con la cabeza erguida. Era un retrato de superación silenciosa, de quien entiende que la justicia a veces se construye en el escenario más inesperado. En la pantalla, las pruebas se acumulaban. Fotografías de citas en restaurantes de lujo, registros de transferencias bancarias sospechosas e incluso un contrato preliminar con una empresa rival, firmado por Javier a cambio de un adelanto generoso. Cada nueva diapositiva era recibida con exclamaciones ahogadas, suspiros de indignación, en algunos casos, risas incrédulas. Era como presenciar una obra en la que el villano, por fin, era desenmascarado ante todos. Javier miraba a su alrededor, buscando complicidad en rostros conocidos, pero solo encontraba frialdad y desaprobación. Camila dio un paso al frente, colocándose entre la pantalla y Javier. Sus ojos se encontraron con los de él, y su voz salió firme, sin temblor. «Usaste mi nombre para mantenerte vivo, ahora vas a usar tu vergüenza para sobrevivir a lo que viene después». No era solo una acusación, era una sentencia. Y, de algún modo, todos sintieron el peso de esa declaración. Javier intentó responder, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que cualquier intento de justificarse solo agrandaría la evidencia de su culpa. El técnico pausó el vídeo, dejando el último mensaje congelado en la pantalla. «Cuando termine, brindaremos por nuestro nuevo comienzo». Una frase que, en otro contexto, podría sonar romántica, pero que allí parecía el epitafio de un matrimonio y de una reputación. Martín, aún junto a Camila, observaba a su hermano con una expresión difícil de descifrar. Había desaprobación, pero también un cierto alivio por ver que la verdad, al fin, salía a la luz. Para él, aquello no era solo un ajuste de cuentas, sino el cierre de un ciclo de años de abusos emocionales y manipulaciones. Estefanía dio un paso atrás, intentando desaparecer entre la multitud, pero fue rodeada de inmediato por fotógrafos. Las cámaras disparaban como si cada clic registrara la caída de un imperio. Javier, por su parte, parecía cada vez más pequeño, encogido bajo el peso de sus propias decisiones. Ya no había dónde esconderse. Y en ese instante, entendió que lo que estaba en juego no era solo su imagen pública, sino el último resquicio de control sobre su propia historia. La tensión en el salón alcanzaba un punto casi palpable. Algunos invitados se levantaron discretamente,
no para irse, sino para colocarse en un mejor lugar y ver el desenlace de esa escena. Otros permanecían inmóviles, como si temieran perder una sola palabra o gesto. Camila se mantuvo en el centro, serena, consciente de que acababa de girar la llave de una puerta que Javier jamás podría cerrar. Había en el aire una sensación colectiva de que el equilibrio de fuerzas había cambiado para siempre. Y, mientras las luces de la pantalla comenzaban a apagarse, todos sabían que aún había espacio para más revelaciones. Porque, en una historia de traición y venganza, la exposición nunca es el último acto, es solo la apertura para algo aún mayor. Cuando las luces se encendieron por completo, el salón ya no tenía el brillo de una fiesta glamorosa. Las mesas, antes ocupadas por invitados sonrientes, ahora eran testigos silenciosos de una escena que parecía un tribunal improvisado. Javier Montoro estaba inmóvil, rodeado de miradas que lo despojaban de cualquier resto de orgullo. Era como si cada persona presente se hubiera convertido en jurado, esperando la sentencia final. El sonido de las copas, tan presente al inicio de la noche, había desaparecido, reemplazado por un silencio denso y cortante. Para Javier, ese era el sonido de la ruina. Los invitados comenzaron a alejarse de él, no solo físicamente, sino emocionalmente. Empresarios con los que había brindado minutos antes mantenían ahora una distancia calculada, como si el simple contacto pudiera comprometer sus reputaciones. Algunos lo evitaban con miradas frías, otros ni siquiera disimulaban el desprecio. Estefanía Lafuente, al darse cuenta de que ya no había espacio para mantener la pose, intentó escabullirse del salón. Pero el clic de las cámaras la seguía como un recordatorio cruel de que la humillación no sería fácilmente borrada. Cada paso suyo quedaba registrado, y cada flash parecía sellar su nombre al escándalo. Camila Herrero, en cambio, caminaba por el salón con la postura de quien acaba de ganar una guerra, y ganarla con honor. Saludó al maestro de ceremonias, agradeciéndole con un apretón de mano, y se volvió hacia Martín, que ya le ofrecía el brazo para acompañarla hasta la salida. La conexión entre ellos era evidente, no se trataba solo de un acto de apoyo, sino de una alianza forjada en el dolor y el respeto mutuo. Juntos, avanzaron por la alfombra central, mientras el murmullo del público formaba un coro apagado de aprobación. En la acera, el aire nocturno estaba impregnado del aroma lejano del mar y del calor residual del evento. Una multitud de periodistas y curiosos esperaba afuera, cámaras en mano, listos para capturar cada gesto. Los flashes iluminaban la escena como relámpagos sucesivos. Camila se detuvo un instante, respiró hondo y se colocó frente a los micrófonos. El embarazo, evidente bajo el vestido de seda, no la hacía frágil, al contrario, reforzaba su imagen de fuerza y resiliencia. Tenía la serenidad de quien sabe que la superación no es solo sobrevivir al golpe, sino transformar el dolor en combustible. No es mi fortuna lo que me define, es mi capacidad de empezar de nuevo, dijo, con voz firme y la mirada fija en las lentes de las cámaras. Hubo un breve silencio, como si todos estuvieran procesando cada palabra. Y eso, Javier, nunca vas a poder comprar. El nombre de él, dicho en público, sonó como un sello final en la sentencia moral que ya había sido pronunciada dentro del salón. No había necesidad de alzar la voz o gritar, la claridad y el control en sus palabras bastaban para que resonaran como un trueno. Javier, aún dentro del vestíbulo, observaba la escena a través de la puerta de vidrio. El hombre que soñó con libertad ahora se veía prisionero de su propia reputación destruida. Lo que quedaba no eran solo deudas y acuerdos rotos, sino la certeza de que su historia, hasta ese momento, sería recordada por lo que intentó ocultar, y no por lo que había construido. El peso de esa realidad se infiltraba en él como un veneno lento, corroyendo cualquier ilusión de recuperación inmediata. Mientras Camila y Martín bajaban los escalones del hotel, algunos de los invitados que los habían seguido hasta la entrada comenzaron a aplaudir discretamente. No era un aplauso estruendoso, pero sí cargado de significado. Era el reconocimiento de que, frente a una traición, ella no solo había reaccionado, sino que había transformado el ataque en un acto de justicia pública. Aquello no se trataba únicamente de venganza, era rescatar la propia dignidad ante el mundo. Los periodistas la siguieron por algunos metros, lanzando preguntas sobre el futuro, sobre la empresa, sobre su vida personal. Camila respondió únicamente con una sonrisa contenida, sin alimentar polémicas adicionales. La fuerza de su mensaje ya había sido entregada. Martín, protector, se mantuvo cerca, ahuyentando con la mirada cualquier intento de acercamiento más agresivo. El ambiente, aunque aún cargado, empezaba a cambiar.
La noche ya no le pertenecía a Javier, le pertenecía a ella. A medida que se alejaba del hotel, Camila sentía como la tensión abandonaba su cuerpo, reemplazada por una extraña sensación de ligereza. La batalla había sido larga y todavía habría consecuencias que enfrentar, pero en ese instante se demostraba a sí misma que no estaba sola. Que, por más que la vida difícil y las traiciones hubieran intentado quebrarla, el esfuerzo y el coraje habían prevalecido. Y, en lo más profundo, sabía que lo que acababa de suceder era solo el inicio de un nuevo capítulo. Y así, mientras la ciudad continuaba con su rutina ajena al escándalo, las luces del Hotel Imperial se desvanecían en el retrovisor de la limusina. Camila cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El sabor de la victoria era diferente al que había imaginado, menos dulce, más denso, pero absolutamente necesario. Porque, al final, no estaba simplemente cerrando una historia, estaba comenzando otra, y esta vez, sin dejar espacio para que nadie dictara las reglas en su lugar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, y deja en los comentarios la palabra venganza. Gracias.